Quería, por favor, que alguien me confirme si me están escuchando y viendo la pantalla. Sí, doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bien, como el tema de hoy es un poco largo, vamos a comenzar de una vez. Si queda un poco pendiente, la próxima semana lo completamos porque esa semana la clase es un poco más corta, así que el tiempo es suficiente siempre, pero esta primera parte es un poco más extendida, ¿ya? Vamos a empezar. Si por alguna razón se va al internet, no se desesperen, ya yo salgo y vuelvo a entrar, ya, por si acaso. La clase ya está subida también, como habrán visto, así que también la pueden bajar cuando gusten. Bien, vamos a hablar entonces hoy día de la patología del tubo digestivo, ya entendiendo cómo el hígado y el páncreas son glándulas anexas a este tubo y que se estudiarán aparte la próxima semana. Entonces vamos a empezar hablando del esófago, que como ustedes recordarán, es un órgano que tiene una porción cervical, una porción torácica e incluso una pequeña porción abdominal. En ese trayecto exhibe relaciones anatómicas muy variadas que es bueno recordarlas siempre para efectos de recordar su patología. Como problemas congénitos, es decir, presentes al nacimiento, se pueden encontrar varias cosas. En primer lugar, una estenosis esofágica. Estenosis uno la puede definir como disminución en la luz. Disminución, no ausencia. Ausencia es atresia. ¿Ya? Esta es disminución de la luz, esto es ausencia de luz. Como ven, aquí hay varias formas, incluyendo alguna que se llama la presencia de anillos o membranas, que son resultado de una apoptosis parcial. Recuerden que en un momento de la embriología el tubo digestivo está cerrado, es decir, es como un tubo sin luz. Y por apoptosis se va canalizando. A veces no se canaliza del todo y quedan o anillos o membranas, parciales usualmente, ¿eh? Otra cosa común en el esófago es la heterotopía. Hetero significa diferente, como ustedes saben, y topía viene de topos, que significa lugar, lugar diferente. Eso implica que uno puede encontrar en el esófago, miren, tejido del estómago, tejido del páncreas o incluso raramente tejido endometrial, con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, ese endometrio es funcional en las mujeres con ciclos menstruales va a poder haber sangrado esofágico, por ejemplo, lo cual trae sospecha de cáncer. Obviamente no lo es, pero sepan que esto puede ocurrir. Es raro, pero puede ocurrir. Ya saben lo que es atresia, ausencia de luz, y ahora vamos a hablar de una combinación que se llama así, fístula traqueoesofágica combinada con atresia. La fístula se define como la comunicación anormal entre dos vísceras huecas o entre una víscera hueca y la superficie corporal. Entonces vean que este concepto es bastante extenso y combina ambas formas. Vamos a ver a continuación un esquema donde se puede entender un poco mejor. Estas fístulas van a traer problemas serios, ¿verdad? Si es que el esófago está sin luz, por ejemplo, ya se imaginan lo que puede pasar. Secreción salival intensa, el alimento, si hay una fístula, puede pasar a la vía respiratoria. Si no se respira bien, habrá cianosis, asfixia, el niño puede morir fácilmente. Este es el cuadro del 1 al 5. Esto que ven acá es un adicional para graficar qué es una estenosis, ¿ya? Vean que la luz está disminuida, pero no se pierde, ¿ya? Esto no entra en la fístula, por si acaso. Esto es solamente una comparación. Las fístulas traqueoesofágicas combinadas con atresia son del 1 al 5, ¿ya? Entonces vamos a ver el cuadro separado. Observen que el esófago aquí le falta una porción. No hay luz, no se desarrolló la luz. Acá también, acá también, aquí también, excepto en el tipo 5. Aquí no hay atresia, lo que hay es una estenosis. Miren la imagen, disminución de la luz. Luego, las fístulas son estas comunicaciones que van a ver aquí. Aquí no hay comunicación. Aquí hay una comunicación arriba. Aquí hay una comunicación abajo.
Aquí hay una comunicación arriba y abajo. Y aquí hay una sola. Entonces, podríamos resumir este cuadrito empezando con lo siguiente. En el tipo 1 existe atresia y no hay fístula, como pueden ver. Yo siempre les digo, hay A y no hay E. ¿Por qué no hay, no hay A y no hay F, F de fístula? ¿Por qué no hay F? Porque no la están viendo. No hay la comunicación esta que están viendo acá. En cambio, la tipo 5 es al revés. Hay F, mira ahí está, la fístula, y no hay A. ¿Qué cosa hay en lugar de A? E, estenosis. No hay atresia, hay estenosis. Hecha esta diferencia, que es fácil de un extremo al otro, repito, aquí hay A y no hay F. En el otro extremo hay F y no hay A, hay E. Las otras del centro, la 2, la 3 y la 4, tienen ambas cosas. Tienen fístulas y tienen atresia. Tiene fístula y tiene atresia. Tiene fístulas y tiene atresia. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación. Todas tienen atresia. En la tipo 2, la fístula está arriba, cosa con el esófago superior. Este es el esófago inferior. En el tipo 3, la fístula está aquí abajo, con el esófago inferior. En el tipo 4 está arriba y abajo. Es decir, en el tipo 4 hay dos fístulas. Bien, entonces, la última vez, ¿ya? Aquí hay A, pero no hay F. Nos vamos al extremo. Aquí hay F, pero no hay A. ¿Qué cosa hay? E, estenosis. Las otras tienen ambas cosas, pero cambia la ubicación. Todas tienen atresia. La 2 tiene fístula arriba, la 3 tiene fístula abajo y la 4 tiene fístula arriba y abajo. ¿Cuál es la más frecuente? La tipo 3. Pero es bueno que sepan que existen otras. Por favor, ¿ya? Las más raras son las 2 y la 4, como pueden ver. Los números pares son los más raros. Los impares son los más frecuentes. 3, 1, 5 en ese orden. Y 2 y 4 empatan con 1% más o menos. Eso que están viendo es el mismo esquema que les acabo de mostrar del tipo 3, fístula abajo, atresia. Esta misma foto le he dado la vuelta para que ustedes puedan comparar con la imagen que tienen acá de un libro. Entonces, si hay atresia y hay fístula con el esófago inferior. ¿Cómo se ve esto por acá? Miren, aquí está. Este es el esófago superior, atrésico. Sería este esquemita. Este es el esófago inferior. Y esta es la fístula. ¿Con quién se comunica? Con la tráquea. Miren, con la tráquea. Terrible. Así que existen estas malformaciones, aunque parezcan raras. Bien, dejando de lado la parte congénita, vamos a hablar de los problemas de las disfunciones motoras, es decir, problemas en el movimiento, y el ejemplo más clásico que se describe aquí es una enfermedad que se llama acalasia. Presten atención porque esta enfermedad se repite en el tubo digestivo más adelante, pero cambia de nombre, pero es igualita, es idéntica, solo que cambia de nombre. El problema está en que el cardias, es decir, la unión entre el esófago y el estómago, que tiene un esfínter allí, no se relaja adecuadamente y por lo tanto está un poco cerrado. Eso hace que en el esófago se almacene el alimento. Recuerden que el esófago es un órgano de paso, solamente sirve para llevar la comida de la boca al estómago. Pero si la puerta, que es el cardias, la puerta que lleva la comida al estómago no se abre, la comida se empieza a almacenar en el esófago. El cuadro clínico es dificultad en la deglución. El paciente se puede aspirar, es decir, el esófago se llena de comida y la comida se regresa y puede pasar, recuerden, a nivel de la laringe hacia la vía respiratoria. Y el esófago siempre es un esófago muy grande, porque se llena de alimento, lo cual siempre es malo, eso no es correcto. Como factor etiopatogénico se menciona un hecho indudable. No existe el plexo mioentérico de Auerbach. Recuerden que son neuronas parasimpáticas postganglionares que están en la capa muscular. De ahí el nombre de mioentérico. Y que regulan justamente la apertura de este cardias. Al no haber, simplemente se cierra. Macroscópicamente el esófago se dilata, como es lógico, porque está lleno de alimento,
E histológicamente simplemente confirmo el problema que mencionamos acá. No hay el plexo mioentérico. Por más que lo busque, no lo encuentro. La pared se suele adelgazar porque se distiende y la mucosa se suele ulcerar por la presencia permanente de alimento. En el esófago el alimento solo pasa y no se le vuelve a tener ahí, pero en este caso se almacena, ¿no? Acá tienen ustedes una imagen radiológica en donde pueden ver cuán dilatado está el esófago, y no solo eso, sino que el medio de contraste que han usado para tomar la radiografía se almacena en la parte baja y le es muy difícil pasar a través de un esófago que termina así, como en una punta de lápiz, así se llama. Imagen en pico de ave o en punta de lápiz. Miren cómo el esófago almacena incluso el medio de contraste. Esto es muy malo. Acá tenemos un ejemplo de mi hospital. Muy clarísimo, muy claro, ¿no? Esta parte es el estómago, esta parte es el esófago. Se ha partido en dos y se han abierto las dos mitades. Ustedes están viendo la luz del esófago. Miren cuán dilatada está. Esta es una mitad, esta es la otra mitad. Y cuando nos acercamos hacia el estómago, miren lo que pasa con la pared. La pared se engruesa aquí. El músculo está cerrado, se engruesa. Y la luz es un punto. Nuevamente ven esta imagen en pico de ave, ¿ven? Aquí, cerrado prácticamente. Con las justas pasa, con dificultad. Esto es estómago. Normalmente yo debo encontrar aquí en la capa muscular el plexo mioentérico de Auerbach, las neuronas que les dije. En estos pacientitos no hay. Uno busca y no encuentra. Otra enfermedad que ustedes deben conocer es la hernia hiatal. Para empezar, la hernia se define como la salida parcial o total de una víscera fuera de la cavidad que normalmente le aloja a través de un punto débil en la pared. Este concepto, que es un poco largo, se aplica para cualquier hernia de cualquier órgano en el cuerpo. Y menciona hiatal porque se hace a través del hiato. Hiato es un agujero y se refiere a los hiatos del diafragma. En el diafragma hay tres agujeros grandes: el que permite pasar a la arteria aorta, el que permite pasar a la vena cava y el que permite el paso del esófago, justamente. Entonces, a través de ese hiato es que ocurre la protrusión de parte del estómago. ¿Cómo? Vamos a ver. Olvidemos estas letras que son aburridas y vayamos acá, al esquema, que es mucho más práctico. Hay dos tipos de hernias hiatales: la axial, que es más o menos 95%, y la paraesofágica, que es más o menos 5% restante. En el esquema, aquí tenemos al diafragma, acá también al diafragma. El estómago normalmente, perdón, el esófago normalmente debería cambiar, terminar aquí, y aquí empezar el estómago. Observen que en este tipo axial, axial significa eje, la unión entre el esófago de rojo y el estómago en rosado no está aquí a nivel del diafragma, sino está acá arriba. Es como si lo hubieran jalado hacia arriba, como si lo hubieran traccionado en el eje, en el mismo eje. Por eso se llama axial. Este tipo de hernia, que es el más frecuente, se lleva parte del estómago, la parte proximal del estómago se la lleva hacia el tórax. Esto es tórax, no se olviden, este es tórax. Acá están los pulmones. En cambio, en la hernia hiatal paraesofágica 5%, la unión esófago-gástrica está en su lugar. Está en su lugar. Lo que se hernia es parte del fondo gástrico y lo hace al costado del esófago, como pueden ver. Por eso se llama paraesofágica. Paralelo al costado. También le llaman por rodamiento, como si el fondo gástrico se rueda, ¿no? hacia esa zona. Observen que son dos tipos de hernias completamente distintas. Aquí la unión esófago-gástrica no se mueve, permanece en su lugar. Acá sube, está acá. ¿Ok? A colores del néter, acá tienen ustedes el diafragma, acá tienen la unión esófago-gástrica, aquí, esto es esófago, esto es estómago, y esto debería estar acá. Sin embargo, ascendió, con parte del estómago en la línea, en el eje. En cambio acá, miren, la unión esófago-gástrica, que es esta línea curva,
está en su sitio. Lo que se hernió fue el fondo gástrico, al costado del esófago, de ahí el nombre. Ambas cosas, como ustedes podrán entender, traen complicaciones, ¿no? Dificultad, sensación de bulto en la zona del mediastino, etc. Dificultad para deglutir, dolor, mal aliento, etc. Un divertículo en el tubo digestivo es una evaginación de la pared. Si este es un tubo, el esófago, y la pared es esta aquí y acá está la otra, evaginación es hacia afuera, ¿no es cierto? Si fuera invaginación sería hacia adentro. No, es evaginación, así, hacia afuera. Entonces, como podrán entender, el alimento que pasa por aquí podría también llegar acá. Ese divertículo en el esófago es de dos tipos. Los hay de pulsión, que ocurren en el tercio superior, bien arriba, en el cuello alto, en el cuello, perdón, y los hay de tracción, por tracción, que ocurren en los dos tercios inferiores del esófago. De hecho, la mayoría de divertículos esofágicos son por tracción. Recuerden que el esófago, ¿se acuerdan del primer esquema que les mostré? Se encuentra en el mediastino, en el tórax. Pero ahí está en relación, por ejemplo, con los bronquios, con la tráquea, con los ganglios linfáticos de esa zona. Y, por ejemplo, una tuberculosis, que es muy frecuente, que afecta a los ganglios iliares de esa zona, puede estar en contacto con el esófago y causar una retracción, jalar la pared hacia afuera, ¿no? Y formar el divertículo secundariamente. Por eso se llama por tracción, como si algo hubiera jalado, ¿ya? Esos son los más frecuentes. Sin embargo, el divertículo más común, el divertículo más, no más común, más conocido del esófago es el famoso divertículo de Zenker. Es un divertículo de pulsión, porque está en el tercio superior, como pueden ver acá, comenzando nomás el esófago, y es porque este músculo está débil, delgado, y permite que a través de esa zona la pared se evagine. No se olviden, divertículo de Zenker, siempre se confunden con el divertículo de Meckel, que está en el intestino delgado y veremos más tarde, ¿ya? Acá ustedes ven, por ejemplo, cómo el material de contraste se almacena en esa bolsa, en ese divertículo. Visto de costado, acá está, este es el divertículo, ¿ven? Con una bolsita llena del medio de contraste. Y por acá continúa, pues, el esófago, ¿no? Se formó la bolsita. Eso permite que el paciente muestre dolor, malestar, dificultad para deglutir, que la comida puede ingresar a ese divertículo, fermentar, causar mal aliento, etcétera, ¿no? Es como una bolsa, ¿ven? Una bolsita. No son tan grandes, sino que está con vista de acercamiento. La mucosa está congestiva y, bueno, hay restos de alimento, ¿no? Este problema es bien frecuente, ¿eh? El síndrome de Mallory-Weiss, o también llamado laceración esófago-gástrica. El nombre, el de arriba es mejor porque me dice qué cosa es lo que existe, ¿no? Sin embargo, este nombre es clásico, síndrome de Mallory-Weiss. Se refiere a que hay fisuras, es decir, heridas, grietas, rajaduras, ¿dónde? Donde dice, pues acá, miren, en la unión esófago-gástrica. Aquí está. Como factores citopatogénicos se menciona mucho a los vómitos. Ustedes, si alguna vez han vomitado, deben saber lo desagradable que es ese efecto, esa reacción, y cuánto malestar puede causar, ¿no? Si tienen un paciente que vomita frecuentemente, por la razón que sea, está en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Las personas con alcoholismo crónico suelen tener esto, ¿no? Y las personas con hernia hiatal, que ya hemos estudiado qué es eso, ¿no es cierto? Fíjense que esta enfermedad ocasiona hasta un 5% de las famosas HDA, es decir, hemorragias digestivas altas. El paciente debuta con un dolor intenso en la región precordial, ¿no? En la zona del corazón, más o menos por ahí, pero más al centro, complicado con hemorragia, es decir, hemorragia por la boca. Hematemesis se llama eso, vómito con sangre.
Su complicación más frecuente es que no solo hay una fisura, sino que hay una perforación, es decir, se termina de romper todas las paredes del esófago. En esta zona ocurre, pero obviamente por dentro. Vamos a verlo ahorita. Vista endoscópica es esta. Este es el cardias, y miren, ahí está la rajadura, la fisura y el sangrado. Cuando el paciente se, como en este caso, esta es la mucosa esofágica, esto de acá es la mucosa gástrica, miren, ahí está la ruptura, ahí está la rajadura, la fisura, la grieta, y todavía se puede ver el coágulo que se formó en donde el vaso principal sangró tanto que llevó a la muerte del paciente. No hay forma de comprimir eso desde afuera, ¿no es cierto? Como hacen ustedes en cualquier hemorragia, se comprime la hemorragia, la zona, y usualmente cesa el sangrado. Acá no hay forma de hacerlo, excepto que sea en una unidad de hemorragia digestiva de los hospitales complejos, ¿no? Que tienen cómo hacerlo. Otra enfermedad que es bien frecuente, esta sí, porque es complicación de cirrosis, son las varices del esófago. Y vamos a definir varices como la dilatación permanente y patológica de una vena, ¿ya? Las venas dilatadas en forma permanente son varices. Uno se ha acostumbrado a verlas en los miembros inferiores, por ejemplo, pero pueden estar en cualquier sitio, ¿ya? Ahí está la definición. ¿Cuál es la causa? En la mayoría de los casos, que son el 66% más o menos, la causa es cirrosis. La cirrosis, vamos a verla en la próxima semana, es una fibrosis masiva del hígado y condiciona que la sangre no pueda pasar por el hígado fácilmente, y el cuerpo busca un circuito vicariante, es decir, un camino nuevo, ¿ya? Que vamos a verlo a continuación en una figura. También hay otras causas, pero de lejos la cirrosis es la más importante. Y lo malo de estas varices del esófago es que se rompan. Y si se rompen, hay un sangrado brutal por la boca, desde el esófago, por supuesto, que lleva a la muerte a 40% de pacientes en el primer episodio, y creo que a otro porcentaje parecido en el segundo episodio. O sea, es brutal esto, no es cosa de juego. Y es irreversible. Aquí tienen el esquema. Les decía que en la cirrosis, miren el hígado, está fibrosado. Por lo tanto, la sangre que debiera venir por la vena porta, que es esta, no puede pasar por ahí. Entonces, como no puede pasar por ahí, la sangre se regresa. Esta es la vena esplénica, esta es la vena mesentérica, y esta de acá es la vena porta en conjunto, ¿ya? La sangre viene así, miren, así. Pero como no puede pasar, el flujo de la vena esplénica se regresa. O sea, la sangre intenta entrar, no puede, invierte el flujo por aquí y llegó al hilio del vaso. Acá estamos en el hilo del vaso, miren, otra vez. Las venas del hilo del vaso también se pueden drenar con las venas del fondo gástrico. Las venas del fondo gástrico se juntan con las venas del esófago, ajá, por eso es el problema. Y al hacer esto, drenan en la vena ácigos. La vena ácigos, recuerden, drena en la vena cava superior. Entonces, esta sangre que debía venir así, atravesar al hígado, llegar acá a la vena cava inferior y terminar en la aurícula derecha, acá también termina en la aurícula derecha, porque lo hace a través de las venas del fondo gástrico, del esófago y la ácido. Llega a la cava superior, y por la cava superior llega a la aurícula derecha. Pero, ¿cuál es el problema? Que la sangre no ha pasado por el hígado. Y la sangre debe pasar por el hígado para varias cosas: para dejar nutrientes, para recogerlos, para dejar ahí los metabolitos, sustancias de desecho, para que el hígado limpie la sangre. Al no hacer eso, porque la sangre así toda sucia se viene por acá, se viene por aquí, se viene por acá, llega donde debe llegar, pero contaminada. Y eso es una causa de lo que vamos a ver a continuación. A este nuevo camino que la sangre se hace es lo que llamamos circuito vicariante. Pero el problema está que en el camino daña, dilata en forma permanente las venas del estómago y las venas del esófago, siendo muy, muy probable que se rompan y causen un sangrado brutal, como es la regla, ¿no?
Miren una endoscopía del esófago de un paciente con varices. Miren cómo se ven los cordones varicosos ahí sobresaliendo hacia la luz. Imaginen que por aquí está cayendo la comida que ustedes comen, que el paciente come. Y esa comida puede erosionar la mucosa que es delgadita y causar sangrado. El esófago de Barrett es otra enfermedad que conceptualmente es muy simple de entender, porque es una metaplasia y eso ustedes lo han estudiado. Es decir, es la sustitución de una célula por otra. Recuerden que en el esófago hay un epitelio escamoso y en el estómago hay un epitelio glandular. Cuando aparece epitelio glandular en el esófago, reemplazando a este epitelio escamoso, eso se llama esófago de Barrett. Y esta es la definición. Hay una metaplasia en el esófago distal, en donde el epitelio escamoso normal es sustituido por epitelio columnar. El epitelio columnar es rojo, por eso se ve la mucosa roja, ya que la mucosa del esófago normal es blanquecina. Histológicamente es muy fácil porque el patólogo encuentra glándulas. El gastroenterólogo me dice, he sacado la biopsia del esófago, ¿eh? Y yo miro y parece estómago. Ah, ok, tienes un esófago Barrett. Con otros detalles más, obviamente, no es tan fácil, pero en resumen, en simple, esa es la figura. ¿Cuál es el problema? Que en estos epitelios metaplásicos, con el tiempo, suele aparecer una displasia. La displasia, como ustedes saben, es una neoplasia intraepitelial. Y eso, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, adenocarcinoma del esófago. Tomará 20 años tal vez para hacer esa secuencia, pero la puede hacer. Lo que les decía, endoscópicamente, la mucosa del esófago normal es así, blanquecina. Esta zona rojiza, siendo esófago, es la zona de Barrett. Este color es frecuente en el estómago, pasando este agujero que es el cardias. Pero como ahora esto es mucosa glandular, cuando el gastroenterólogo saque una biopsia de aquí del esófago, el patólogo va a ver mucosa del tipo estómago. Y en resumen, eso es un esófago de Barrett. ¿Ven? La mucosa del esófago es blanquecina. La del estómago es así rojiza. Pero esto de acá sigue siendo esófago. Solo que la unión ha subido, ¿no? El que muestra acá, ¿ven? La unión ha subido. Esto es esófago, como pueden ver, es un tubo. Y aquí esta mucosa es igualita que la del estómago. Eso es Barrett. Frecuentemente se ve en pacientes que tienen regurgitación, por ejemplo, del estómago al esófago. ¿Alguna vez no se les regresó la comidita del estómago al esófago, incluso hasta el exterior, y queda el esófago ardiendo por el ácido del estómago? Eso pasa, pues. Si hay reflujo, el esófago se ve afectado por el ácido, sobre todo en el tercio inferior, el más cercano al estómago, y con el tiempo el epitelio escamoso no lo tolera y se reemplaza por epitelio cilíndrico glandular, como estómago, que tolera mejor el ácido. Eso se llama metaplasia. Un ejemplo extremo de mi hospital, miren, este es el estómago, acá, de aquí para arriba es esófago, y miren, ¿dónde está la unión? Esófago gástrico, aquí. De aquí para arriba, epitelio escamoso, igual acá. Y miren, toda esta extensión, casi más de la mitad del esófago, toda esta mucosa que estoy poniendo el puntero ahí, es igualita a la del estómago. Aunque ustedes no ven aquí ninguna lesión, cuando hicimos el muestreo en este paciente, encontramos focos de displasia y hasta de adenocarcinoma. No se vea, no se ve macroscópicamente, pero histológicamente sí. Para que vean ustedes cómo este proceso, este reemplazo, genera una mucosa inestable y sobre ella puede fácilmente empezar un adenocarcinoma, previa displasia, por supuesto. Miren, igual que en el libro, el esquema, escamoso acá, este es escamoso. Glandular acá, esto es glandular. ¿Ven? Y esto es esófago, debería ser como esto. ¿Se sustituyó? Ok, eso es esófago Barrett. Y eso es un riesgo, ¿ya? Como ven el esquema, miren, revestimiento normal, esófago de Barrett. ¿Qué dice acá? Displasia de bajo grado, displasia de alto grado. Acá debería decir adenocarcinoma, ¿ya? Para no confundirlos. Adenocarcinoma, forma glándulas. Otra cosa muy común que a ustedes les debe haber pasado montones de veces, y les va a pasar otras tantas,
son las inflamaciones del esófago, las llamadas esofagitis. Y ustedes dirán, no, doctor, a mí nunca. No, sí, a cada rato. Ejemplo, la esofagitis puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda, de causa química, a veces de forma muy brusca. Las personas que hacen intentos de suicidio, por ejemplo, que ingieren sustancias corrosivas, ¿no? Una cosa brutal, triste. Esa es una esofagitis química así, rapidísima. Pueden haber germes también que ingresen al esófago, una esofagitis infecciosa. Histológicamente uno siempre va a encontrar que la mucosa se pierde, eso se llama erosión, se ulcera y, histológicamente uno va a encontrar polimorfonucleares, como siempre, no hay nada nuevo. Y esta esofagitis aguda siempre es bien llamativa, ¿no? Siempre duele, el paciente se pone mal, sangra, o sea, da muchos signos y síntomas. A diferencia de la esofagitis crónica, que pueden tenerla ustedes y yo, podemos tenerla ustedes y yo, y que no da muchas molestias. Algunos ejemplos: reflujo, cuando la comida se regresa del estómago al esófago. Esto es muy común en los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque estudian todo el día, por lo menos antes, estaban todo el día afuera, llegaban a su casa, su mamita, su papá les daba su buena comida, y como están cansaditos, terminando de comer, se iban a dormir. Y ustedes saben que uno no debe irse a dormir en horizontal cuando estás con el estómago lleno, porque el ácido se va a regresar al esófago. Entonces el reflujo es muy frecuente en esa situación. Los pacientes que tienen la mala suerte de tener cáncer y le dan radioterapia suelen hacer esofagitis. Los fumadores, esofagitis. Los pacientes que están con sonda nasogástrica, esofagitis. Y miren, acá deben estar ustedes, algunos de ustedes por lo menos, comer la comida muy caliente es malo. Y se lo digo en la mejor, en buena onda, ¿eh? Porque ahora que viene el invierno, la mamita, la abuelita, prepara su sopita de noche y quiere que nos la comemos así, hirviendo, ¿no? Eso es malo, recontra malo. Porque una sopa caliente estará, pues, no sé, 80 grados, 70 grados. Y el esófago está a 37, 38. Matan células, generan un recambio celular rápido, y en esas mitosis rápidas y rayadas a veces les sale una mutación y por ahí empieza un cáncer. Tengan mucho cuidado. Si son fanáticos del chocolate, de las grasas, lo cual es muy malo, y encima del tabaco, su cardia va a tener hipotonía, o sea, no va a cerrarse bien, y eso condiciona reflujo, y eso condiciona esofagitis crónica, y con el tiempo incluso esófago de Barrett. ¿Cómo se ve? A veces se ve con áreas congestivas a veces. Raro que vaya una úlcera la crónica. Ese es ya cuando se reagudiza, ¿no? La histología, miren, tiene un montón de palabritas. No es necesario que se las aprendan, ¿ya? Lo que sí deben saber es que las células inflamatorias son linfocitos y células plasmáticas, como toda inflamación crónica. Y miren la complicación, algo que ya hemos dado, esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett siempre termina causando displasia generalmente. Así que miren las complicaciones por ejemplo, comer sopita muy caliente. O café muy caliente. ¿Se acuerdan cómo era la imagen endoscópica del esófago de Barrett? Era un esófago blanco acá y rojo acá, pero una zona muy grande. Acá está rojo por partes, miren. Rojo, blanco, ¿no? Así suele verse una esofagitis. Si se erosiona ya se ve aguda, si no se erosiona es crónica, ¿no? Esta era la parte que le dije que no se aprendan. La acantosis, los linfocitos intraepiteliales, los polimorfos, en fin. No se preocupen, no les pienso preguntar nada de esto. Ya, si alguno quiere ser patólogo, se lo tendrá que aprender. Neoplasias del esófago. Bueno, en neoplasias hay montones, ¿ya? Vamos a hablar de las más frecuentes y de las que uno se puede estudiar. Por ejemplo, en líneas generales, las neoplasias pueden ser o benignas o malignas. Vamos a ver primero las benignas. Las malignas también pueden dividirse en epiteliales y mesenquimales. Epiteliales, el epitelio que tiene. Mesenquimales son montones de cosas, ¿no? Músculo liso, grasa, vasos, linfáticos, en fin. Este capítulo de mesenquimales no vamos a tocar nada, porque no tendría ningún sentido pasarme 2 horas hablando de ellos, ¿ya?
Vamos a hablar del epitelio, sí. Una neoplasia esofágica benigna y epitelial. Es decir, un papiloma esofágico. Es un papiloma igual que todos. Es un papiloma como el que vimos cuando estudiamos en patología general, ¿ya? Por el PBH, en cuello uterino, ¿se acuerdan? Parece una coliflor, como deditos, digitiforme, y la histología es eso, un epitelio escamoso que forma deditos. Acá está el esófago, una endoscopía, acá está el papiloma, parece la copa de un árbol, igualito que la copa de un árbol. Acá hay otro. Y ojo, tiene también relación, no todos los casos, pero una mayoría, con el PBH. Sí, ese PBH que estaba en el cuello uterino. ¿Cómo llegó acá? Usen su imaginación. Si saco este papiloma, lo fijo en formol, lo corto y lo saco en una lámina, va a aparecer esto. Y parece una manito, ¿no? Parece un arbolito, una manito, digitiforme, ¿no? Hay varios tipos de papilomas, este de acá, etcétera. Nombrecitos raros, no se los aprendan, no es necesario. Me basta con que sepan esto. Digitiforme, arborescente, ramificado, como un arbolito. Mejor dicho, como la copa de un árbol. Y ya saben que el PBH puede estar metido en gran porcentaje de casos. Pero también hay neoplasias malignas. Y ya les dije, vamos a hablar solo de las epiteliales, porque las mesenquimales no tiene sentido, son muchas. ¿Ya? Y son muy raras, la verdad. Una neoplasia epitelial esofágica es un carcinoma. Y el epitelio del esófago siempre es un epitelio escamoso, como su piel, sin queratina. Y se llama epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Eso lo saben ustedes. Entonces, esa neoplasia es una proliferación de ese epitelio, del epitelio propio del esófago. Observen que es más frecuente en varones de más de 50 años. Observen que es más frecuente en varones que en mujeres. El hecho de que sea más frecuente en varones de 50 años no quiere decir que empieza a los 50 años, empieza mucho antes. El contagio puede ocurrir muy temprano, si es que es por PBH, y después de 20 años más o menos, tendrá un carcinoma. Así que cuidado con eso, ¿ya? En el cáncer no hay un único factor etiopatogénico, como ustedes lo saben. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores variados que deben considerarse. Por ejemplo, nitritos. Nitritos son los resultantes de algún tipo de alimentación, perdón, relacionada, por ejemplo, a las famosas comidas cocidas al fuego directo, las parrilladas que tanto le gusta a la gente, el pollito a la brasa. Ya, un exceso de eso, exceso de nitritos y eso es carcinógeno. Si ustedes comen mucha grasa, si comen poca fibra, si ingieren alcohol con frecuencia, si fuman, si tienen cicatrices en el esófago, por ejemplo, después de una ingesta de una sustancia cáustica, o también se menciona incluso una disminución en el zinc, como un oligoelemento involucrado. Pero obviamente también hay factores genéticos, ¿no? Y el factor infeccioso también, ya les dije, el PBH. El cuadro clínico de cualquier persona que tenga un cáncer en el esófago siempre va a tener dificultad para deglutir. Eso se llama disfagia. Si se erosiona o se ulcera, va a tener sangrado. Sangrado del esófago hacia la boca se llama hematemesis, vómito de sangre. Si se profundiza en la úlcera, puede formar una comunicación anormal. Eso se llama fístula, ya se los enseñé. Y bueno, con el tiempo el paciente no va a tener hambre y va a llegar a un estado de delgadez extrema, caquexia se llama eso. El cáncer de esófago se ubica en el tercio medio, la mitad de los casos. Es bien fácil, ¿eh? Tercio medio, la mitad de los casos. Medio, medio. La mitad, la mitad. En el tercio inferior, un 30%, y en el tercio superior, un 20%. La mnemotecnia siempre es MIS, MIS. 50, 30, 20. ¿Quién no se acuerda de su MIS en el colegio, no? Macroscópicamente hay varias formas. Como si fuera un hongo, se llama polipoide, un 60% más o menos. Como una úlcera, un cuarto de casos.
y el resto, 15%, una forma aplanada, plana. Histológicamente yo encuentro este epitelio, pero maligno, es decir, anaplásico. Miren ahí la imagen, este es estómago, este es esófago, y hay una úlcera ahí fea, ¿no? Miren la pared muy gruesa. Acá hay otro que se ve mejor, epitelio esofágico, y esta tumoración ulcerada en el centro, con bordes levantados a los costados, completamente asimétrica, con focos de hemorragia y sangrado, de hemorragia y necrosis, perdón, es un carcinoma esofágico. Histológicamente, lo que uno encuentra es que si este es el epitelio escamoso normal, este es maligno, miren cómo se profundiza, como raíces de un árbol, y se va a la profundidad, pues, ¿no? A la capa muscular, puede perforar todo el esófago si quiere. Acá miren igual cómo se va haciendo cada vez más feo el cáncer, y acá miren que a veces ya ni siquiera se reconoce que es escamoso. El patólogo tiene sus trucos para reconocerlo, pero ustedes que comiencen dirán, oye, esto no parece. Pero sí, aquí está. Pero la idea es que el cáncer se va indiferenciando progresivamente, ¿ya? Comienza muy parecido al epitelio normal y luego va perdiendo esa identidad. Miren esta célula, enorme, ¿no? Pero hay otro cáncer del esófago que está aumentando en frecuencia y es el adenocarcinoma. Y la pregunta es muy simple. Alguien me diría, profe, pero ¿por qué adeno? ¿Por qué glándula? Adeno es glándula. Si el esófago normalmente no tiene glándulas. Y tiene toda la razón. Pero, ¿se acuerdan que hace un rato les expliqué que el esófago de Barrett es una metaplasia en donde el epitelio escamoso se convierte en glandular? Eso pasa a una displasia leve, moderada, severa y termina en un adenocarcinoma. Es un cáncer idéntico, solo que de otro tipo de células. Ya no de células escamosas, sino de células glandulares, y por eso se llama adenocarcinoma. El cuadro clínico es igualito al carcinoma escamoso, porque es un bulto en el esófago. También hay disfagia, también hay hemorragia, también hay fístulas, etc. Así que por ese lado no hay mucha diferencia, excepto en la ubicación. ¿Se acuerdan cuál era la ubicación en el carcinoma escamoso? 50, 30, 20. M y S. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, acá casi todos son en tercio inferior. ¿Por qué? Porque en el tercio inferior empieza el esófago de Barrett. Y ese es el que le da origen a este cáncer. La macroscopía también es parecida, ¿ya? Pero la histología es completamente distinta, pues. ¿Por qué? Porque voy a encontrar, ahí está la macro, pared engrosada, ulcerada. Este es estómago, miren, y este es esófago. ¿Dónde está el cáncer? En el tercio inferior, en la misma zona de Barrett, del esófago de Barrett. Y la histología, como pueden ver, son glándulas malignas. ¿Ven? Tiene una luz central, una luz central irregular, y las células que le rodean son células malignas. Acá también hay glándulas, ¿ven? Adenocarcinoma, completamente distinto. Por cierto, tiene peor pronóstico que el carcinoma escamoso. Fíjense, ahí terminamos con esófago. Vamos a hablar ahora del estómago. Hablemos de la hernia diafragmática como un problema congénito. Es un niño recién nacido y aquí se ve el hemidiafragma del lado derecho y el del lado izquierdo no se ve. Y donde debiera haber pulmoncito aquí, veo asas intestinales, niveles hidroaéreos, gas, ¿no? en bolitas. Ya, eso es intestino. ¿Qué pasó? Hay un hueco aquí y por ahí se han salido las vísceras hacia el tórax. Aunque no lo crean, esto se puede ver en un adulto completamente sano, como ustedes o como yo. Si, por ejemplo, pues tenemos un accidente y se nos rompe el diafragma, o nos meten un balazo y rompen el diafragma, pueden las vísceras subir. En el ejemplo clásico del problema congénito, miren, entre las pinzas están jalando el diafragma, ¿ven? Este es el estómago. Y aquí hay un hueco, miren que han pasado una sonda por aquí y sale acá. Han pasado la sonda por el agujero, por el hueco. Y este es un intestino que del
abdomen ha subido y se ha metido, miren, este es tórax, este es el pulmón, los pulmones del recién nacido, y acá debería haber pulmón, y miren lo que hay, intestino. El esquema es este, miren lo que pasa. Hay un defecto en el diafragma que se llama el agujero de Bosch-Dallek. Recuerden, en embriología lo han estudiado. Y a través de ese agujero, los intestinos se ascienden hacia el tórax, comprimiendo el pulmón izquierdo, desviando al corazón y también comprimiendo el pulmón derecho en grado variable. El niño, mientras está en el abdomen, en el vientre materno, no tiene ningún problema porque respira por la placenta, ¿no es cierto? Pero ni bien nace, entra un severo shock respiratorio, distrés respiratorio, porque prácticamente sus pulmoncitos no pueden ventilar. Es una emergencia. El cirujano pediatra detecta esto y lo opera rápido y baja las asas con cuidado, cierra el defecto y espera que el paciente vaya bien, ¿no? Es terrible esto. Miren, allá sacaron todas las vísceras y acá ya dejaron el diafragma en su sitio y ahí está el agujero, ¿ven? Y este es lo del libro, esquema del libro, el agujero de Bosch-Dallek, ¿no? O foramen. Foramen significa agujero, como ustedes saben, ¿no? Ahí está. Otro problema congénito que van a ver ustedes cuando estén, espero, ya haciendo su rotación de pediatría en el último año, para entonces yo supongo que ya se fue el COVID, ¿no? Bueno, si sobrevivimos, vamos a estar por ahí. Y es la estenosis pilórica. Su nombre lo dice todito, ¿eh? Estenosis, disminución de luz. ¿De dónde? Del píloro. Es decir, al terminar el estómago. Afecta 1 de cada 500 nacidos vivos, más o menos, más varones que mujeres. Una mujer, 4 varones. La etiopatogenia, o por lo menos lo que uno ve, es que el músculo liso del píloro tiene dos cosas. Está hiperplásico, es decir, aumentan las células, o está hipertrófico, es decir, esas células están más grandes. Ambas cosas. Como ambas cosas ocurren, el músculo, el esfínter está muy grueso y la luz queda pequeña. Imaginen a ese niño cuando lacta, recién nacido, lacta su primera lactancia de leche materna, su estomaguito pequeñito se llena, deja de lactar porque ya se llenó, y el estómago comienza a contraerse para hacer pasar la leche al duodeno, ¿no es cierto? Como todo mundo. Pero como el píloro está cerrado, ¿eh? esa leche no pasa. Y el estómago la expulsa a través de un vómito. Y ese da un cuadro clínico clásico que se llama vómito en proyectil, porque la leche sale a gran distancia. Uno se sorprende a veces los familiares, ¿no? La madre, ¿por qué puedes vomitar tan lejos? Y es que el estómago se contrae bruscamente y envía el contenido fuera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que como en cada vómito se pierde ácido del estómago, ácido, entonces el paciente pierde ácido y entra en una alcalosis, en lo opuesto. Su pH comienza a subir y eso es grave, sobre todo en un recién nacido. El libro dice que es frecuente en trisomía 18, es el síndrome de Edwards, ¿no es cierto? Y en el síndrome de Turner, 45X menos, o X0, ¿no? En la macro, el patólogo encuentra un píloro grueso, y en la micro encuentro que ese músculo liso tiene hiperplasia y hipertrofia, lo mismo que dice acá, obviamente. ¿Puede haber una estenosis pilórica en un adulto? Sí, y a eso se le llama estenosis pilórica adquirida, ya no congénita, adquirida, porque tuve una úlcera en esa zona y me quedó una cicatriz y se cerró un poco el píloro, o si alguien tiene un cáncer en esa zona, ¿no? Que nadie está libre, ¿no? Problemas inflamatorios del estómago, uy, bastantes. Probablemente todo mundo tenga una gastritis alguna vez en su vida. Las agudas, iguales que las del esófago, las esofagitis agudas, son escandalosas, ¿no? Hay sangrado, dolor, malestar, el paciente se siente muy mal, en fin. Y eso lleva a que se pierda la mucosa, se llama erosión. Hay necrosis, sangrado y siempre hay polimorfonucleares. Es aguda, no se olviden. En lo agudo hay polimorfonucleares.
Recordar que una erosión es una lesión que no sobrepasa la muscularis mucosae, es decir, que solo afecta a la mucosa. Si yo tengo una solución de continuidad, me falta el tejido en el estómago, pero sobrepasa la muscular mucosae, o sea, llega a la submucosa, eso ya se llama úlcera. Lo veremos más adelante. Etiopatogenia, multifactorial en realidad. El consumo de aspirina, ácido acetil salicílico, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de tabaco, antiinflamatorios no esteroides, pacientes que están en terapia por cáncer, infecciones como la bacteria Helicobacter pylori, incluyendo incluso algunas que les llaman erosiones por estrés, que son las de Cushing, cuando un paciente tiene un traumatismo encefalocraneano severo, y por reacción vagal hay gastritis aguda, o de Curling, que es lo mismo pero en grandes quemados, pacientes que se han quemado en un incendio, por ejemplo, con agua caliente, los niños. Como todo agudo, ya les dije, es muy escandaloso. La mucosa del estómago se ve roja, friable, sangrante, con erosiones, ¿no? Muy, muy llamativa. Y a la histología ya saben lo que va a haber. Todo lo que es agudo, edema, polimorfo nucleares, hemorragia. El daño epitelial es la erosión, ¿no? Lo que se espera encontrar, encuentra. Miren, por ejemplo, este estómago. Montón de puntos rojos, zonas de sangrado, zonas congestivas, casi todo el estómago está rojo, ¿no? Congestión. Cuando uno lo mira al microscopio, en estas zonas obviamente no hay epitelio, eso se llama erosión, y las células inflamatorias que están al costado son polimorfonucleares. Y también hay hemorragia, glóbulos rojos, por supuesto. Edema también. Aquí, para que vean la diferencia entre erosión y úlcera. Esto de acá es la capa muscular. Esta es la capa submucosa. Y desde esta línea, que es la muscularis mucosae, para arriba, es la mucosa. Si me falta un pedazo de tejido, pero no sobrepasa, miren lo que voy a hacer, no sobrepasa el nivel de la muscularis mucosae, se llama erosión. Si esta misma pérdida de tejido, miren, hiciera esto y se metiera hasta por acá, es decir, pasaría el nivel de la muscularis mucosae que está aquí, ya no se llama erosión, ya se llama úlcera péptica. Y esa es otra enfermedad. Entonces, en la gastritis aguda no hay úlcera, hay erosión. ¿Ya? Eso podría ser hasta una pregunta de examen, ¿no? Eso en gastritis aguda. En gastritis crónica, que también es igual que en la esofagitis crónica, ¿no? Da menos molestias, nadie se da cuenta que la tiene, ustedes pueden tenerla, yo también. Yo he tenido, de hecho varias biopsias en su momento. Lo que va a causarla, hay varias razones. O es una causa inmunológica, es decir, se generan autoanticuerpos contra las células parietales, las que producen el ácido clorhídrico, y como esas células solo están en el cuerpo gástrico y en el fondo gástrico, solo afecta esa zona, cuerpo y fondo. A esa le llaman tipo A porque produce anticuerpos. También tenemos la forma infecciosa, que afecta el otro lugar. Si este era cuerpo y fondo, esta afecta antro y píloro, aquí no lo he puesto. Y a esa le llaman B. ¿Por qué B? Por la bacteria Helicobacter pylori, que es la causa frecuente. Existe otra gastritis, otra causa, que es el reflujo. ¿De dónde reflujo? Del duodeno. El contenido duodenal se regresa al estómago. Eso no debería pasar nunca, ¿no es cierto? Pero existe. Y a eso le llaman de tipo C. C porque siguen la secuencia A, B, C, o también porque en realidad es una gastritis química, y la palabra química en inglés es con C. CH, CH, chemical, como quieran mencionarlo. Pero otros le llaman AB, como si fuera una combinación de la zona del ala y la zona del AB, porque puede ser en cualquier sitio, miren, es multifocal. Pero eso no es todo. También hay una de causa genética. Todos los que tengan grupo sanguíneo A, ustedes, algunos de ustedes, por ejemplo, tiene la tendencia genética a ser gastritis crónica. Fíjense, por solo tener ese grupo.
Depende de lo que coman los jóvenes. Si comen cosas muy irritantes, demasiado ají, demasiada sal, no sé, podrían tener también una gastritis. Si tienen mucha secreción ácida, mucho estrés, por ejemplo, podría también tenerla. Si tienen una úlcera péptica, también suelen coexistir con gastritis. O sea, tienen además de la úlcera gastritis. Y si por alguna razón a un paciente le han sacado un pedazo de estómago, por la razón que sea, el estómago que queda suele tener gastritis crónica por el resto de la vida. Un esquema. Lo que está en oscuro es la parte enferma. En la de tipo inmunológica se afecta a fondo y cuerpo, eso lo dijimos, ¿no es cierto? Y se ve este patrón más o menos de daño. En la infecciosa es al revés. Antropilor, lo opuesto, ¿no? Como pueden ver, más o menos. Y la de reflujo es por cualquier sitio, como pueden ver. Por eso llamaron a esta B y a esta C. O A, B y a esta AB. Como si fuera una combinación de las zonas enfermas, ¿no? Bueno, la más común, de lejos, por lejos, es la causada por la bacteria Helicobacter pylori, que aquí están viéndola. Acá en una electromicroscopía de barrido. Y acá en una microscopía usual, con una coloración especial. Estas cositas marrones, casi negras que ven aquí en la luz, son Helicobacter pylori. Las bacterias no invaden, se quedan en el moco. Y desde ahí causan daño. Hace mucho tiempo, 40 años creo, alguien postuló, un patólogo colombiano postuló que las gastritis podían caminar hacia la metaplasia, la atrofia, la displasia y un cáncer. En su momento se rieron de la más no poder. Bueno, ahora él se ríe de los demás, porque esta secuencia se ha confirmado, y es la cascada de Correa. Correa es un apellido español, acá común en Latinoamérica. Pelayo Correa, búsquenlo si quieren, cascada de Correa. Está perfectamente demostrado que esta situación es posible, ¿ya? Así que no es bueno tener una gastritis, ¿ya? Ese es el mensaje. Hay que curarla, hay que tener cuidado de eso. Bueno, la gastritis crónica tiene sus tipos. Puede ser una gastritis crónica superficial, como su nombre lo dice, afecta solamente la parte alta de la mucosa. Y como es crónica, solo hay linfocitos y plasmocitos, obviamente. Pero el siguiente paso es que esa gastritis crónica va perdiendo glándulas y eso se llama atrófica. Miren, los pliegues van desapareciendo, puede aparecer también metaplasia. Y el estadio final ya ni siquiera se llama gastritis crónica, le llaman atrofia gástrica. Y significa que ya las glándulas son muy chiquitas o desaparecen. Entonces, en un estómago que no tiene ácido, porque no tiene glándulas, es muy común que aparezca un cáncer. Fíjense y esto confirma la cascada, ¿no? Que les dije. Gastritis, metaplasia, atrofia. Displasia, cáncer. Atrofia. De ahí viene metaplasia, displasia, cáncer. Entonces, ya ahora sí tengan más cuidado con lo que comen. Siempre les he dicho eso. Porque lo que comemos es lo que somos. Otros problemas. Las varices gástricas que ven aquí en el número 1 no merecen mayor explicación, ya que las expliqué junto con las varices esofágicas. Las causas son las mismas. Una circulación vicariante por cirrosis generalmente, ¿ya? La misma cosa. Aquí hay una entidad muy interesante que se llama gastropatía hipertrófica. Es una enfermedad del estómago donde hay hipertrofia. ¿Qué es eso? Miren acá. Eso. Ese es un estómago, aunque no lo parezca. Y llama la atención. Pues de hecho, hace mucho tiempo le pensaban que esto era un cáncer, ¿no? Me lo miraban, oh, esto es un cáncer, hay que sacarlo. Pero no es un cáncer. Esa gastropatía hipertrófica puede deberse a dos enfermedades principales. La enfermedad de Menetrier o el síndrome de Zollinger-Ellison. Olvidemos el palabreo que a mí no me gusta. Vamos a ver la figurita que es mejor. En ambos se ve así la mucosa. Grande, hipertrófica. Miren los pliegues, gruesos. Cerebroides, dice el libro. Parece pliegues del cerebro. Parece, no digo así igual. Vamos a recordar un poquito de histología. Acá está la muscularis mucosae. Acá también. Aquí hablaremos de Menetrier
Acá hablaremos de Zollinger-Ellison. Este es el esquema A, este es el esquema B. En condiciones normales, después de la muscularis mucosae, vienen las glándulas productoras de ácido y en este punto, que se llama cuello, empieza una porción llamada foveola, recuerden, histología. Y la foveola está más o menos desde donde estoy poniendo el puntero, de aquí a acá. Es corta. Es la cuarta o quinta parte de esta longitud. Repito, la cuarta o quinta parte de esta longitud del cuello hacia arriba, hasta ahí nomás debe llegar la foveola. Acá se produce el ácido. En la foveola no se produce nada, es de revestimiento nada más. Entonces, ¿qué pasó en Menetrier? Lo que ha crecido patológicamente es la foveola. Miren cómo se estiró hasta acá. La foveola creció. Debía hasta terminar aquí nomás, de la flecha aquí. Creció mucho, varias veces. Por eso el pliegue se ve grueso. ¿Qué pasa en el síndrome de Zollinger-Ellison? Miren lo que va a pasar. Aquí está la muscularis mucosa, igual que esta, ¿no? Y aquí empiezan las glándulas productoras de ácido y que terminaban aquí más o menos. Miren, ahora no terminan aquí, terminan acá, donde está la flecha. Y la foveola, que es de la flecha para arriba, está normal. ¿Qué cosa creció en Zollinger-Ellison? No creció la foveola, creció la glándula productora de ácido. Obviamente, en este paciente hay mayor producción de ácido, hay hipercloridria. Y si hay hipercloridria, habrá erosión, y si hay erosión, habrá úlcera, y etc. Entonces, aquí está clarísima la diferencia entre la enfermedad de Menetrier, que es la hiperplasia de la foveola, frente a la enfermedad síndrome de Zollinger-Ellison, que es el incremento en la masa de glándulas productoras de ácido. Aquí hay hipercloridria, acá hay normocloridria, ácido clorhídrico normal. En ambos está grueso el pliegue, pero a expensas de un componente distinto. Aquí es la foveola, acá es la glándula productora de ácido. Y ahora volvemos al palabreo para que vean la diferencia escrita. Ahora sí entienden esto. En la macro, engrosamiento de pliegues. En la micro, hiperplasia de la foveola. En el Zollinger-Ellison hay una triada usualmente, que es lo interesante de esto. Ya vieron que hay una hiperplasia de las glándulas productoras de ácido, las glándulas fúngicas. La foveola está normal, ¿ya? Estos pacientes con Zollinger-Ellison suelen llegar porque como tienen mucha secreción ácida, ya saben por qué, ¿no es cierto? Las glándulas productoras han crecido, de ácido han crecido. Eso causa la úlcera péptica. Pero lo que no se está viendo es que estos pacientes suelen tener un tumor, que es un tumor productor de gastrina. Ustedes saben que la gastrina estimula las glándulas productoras de ácido para que produzcan ácido. Y en este caso, además, para que crezcan, porque la producción de gastrina está muy alta, porque es una neoplasia la que está escondida. Entonces, los pacientes que tienen, y esa es la parte importante, síndrome de Zollinger-Ellison, usualmente tienen un tumor escondido. Pero ¿qué pasa? A veces el médico poco perspicaz ve a un paciente con úlcera péptica. Ok, le trata su úlcera. Lo mejora, lo cura. Y a los 3 meses otra vez cae con úlcera. Le vuelve a tratar. Y a los 2 meses vuelve a caer con úlcera. Ya, esos pacientes usualmente son estos. Los que tienen el síndrome de Zollinger-Ellison y tienen un tumor escondido. Que le está avisando al médico, mira, tengo un tumor, tengo un tumor, tengo un tumor. Y el médico ni cuenta se da. Ojo que esto termina siendo maligno después, ¿no? Cuidado. Ya lo vimos, ya lo vimos. Cambiamos de enfermedad. Vamos a hablar ahora de la famosa úlcera péptica. Ya les expliqué que una úlcera péptica era una solución de continuidad que se iba más profundamente de la muscularis mucosae, es decir, entraba la submucosa, diferente de erosión, ¿se acuerdan? ¿Dónde puedo tener una úlcera péptica? Miren, en 4 sitios. En el estómago, en el duodeno, de hecho es el más frecuente en duodeno, puede ser en el esófago distal, dirán, ¿por qué?
o en un divertículo de Meckel, que es intestino delgado, no de Schenker, ¿ah? Schenker era esófago. Entonces, en estómago, en duodeno, en esófago y en íleon. Divertículo de Meckel es en íleon, ¿ya? Más frecuente en varones en personas mayores de 40 años. La úlcera, pregunta de examen, la úlcera duodenal es más frecuente que la gástrica, siempre. Y ambas, tanto la duodenal como la gástrica, son más frecuentes en varones. ¿Ajá? Interesante. ¿Se acuerdan que para gastritis crónica los que tenían grupo sanguíneo A tenían una predilección? Pues bien, ahora, etiológicamente, para úlcera péptica, los que tenemos, me incluyo, grupo sanguíneo O, bueno, en realidad se llama cero, grupo sanguíneo O o cero, tenemos tendencia genética a ser úlcera péptica, o sea, es algo peor todavía. Así que todos los del grupo que tienen grupo sanguíneo O, todos los del grupo 1-0, digo, que tienen grupo sanguíneo O, la mayoría probablemente, me incluyo yo, tenemos tendencia genética a ser úlcera péptica. Y eso no es cosa de juego. Además, si tomamos fármacos como los que están ahí, corticoides, AINES, inflamatoria, infecciosa por la bacteria, la gastrina que ya les mencioné, del Solinger Ellison, y aquí, miren, aquí caen todos los estudiantes de medicina y los médicos, las causas psicológicas que generan producción de ácido en gran cantidad. Les quiero contar un secreto, ¿ya? No le diga a nadie, a nadie, a nadie. Si ustedes creen que están viviendo estresados ahorita llevando la carrera, no tienen ni idea de lo que es después que terminan la carrera. En realidad, el estrés empieza después que terminan la carrera. Ahorita se están pasando piola. Genial, divertido. El día que estén ustedes frente a un paciente con su cerebro y nada más, y con su sello al costado, y sean responsables de la vida o muerte de ese paciente, y cuando tengan que ver con los familiares, y con las amenazas, y con los fármacos que no hay, y con el oxígeno que se acabó, ahí recién van a saber lo que es el estrés. Ahorita es el paraíso para ustedes, ¿ya? Créanme, créanme. Así que vayan entrenando el estrés. La dieta, como siempre les digo, somos lo que comemos. Alcohol, tabaco, si toman estas cosas, no esperen tener un estómago sano. Patogenia, siempre se habló de esto. De un equilibrio entre la secreción ácida y la protección celular, o citoprotección. ¿Qué es eso? Esto. Normalmente, a nivel del estómago, tenemos un equilibrio, o deberíamos tener un equilibrio, entre los factores agresores, como el ácido y las enzimas, el jugo pancreático, el daño péptico que se dice. Pero tenemos factores defensores, como el moco superficial, la secreción de bicarbonato, la irrigación sanguínea, el transporte de membrana en la superficie apical, la capacidad regenerativa del epitelio, se muere una célula, sale otra, y algunas prostaglandinas. Todo esto evita que el ácido que está acá en el estómago dañe al estómago. O sea, esto siempre está en un equilibrio, eso es lo ideal. Pero el daño aparece cuando los factores agresores se incrementan, miren, acá habían dos, ahora tenemos otros más, o los factores defensores disminuyen, o ambas cosas a la vez. Disminuye por isquemia, por shock, por vaciamiento gástrico retardado, por factores del huésped propiamente dicho, como el que hemos mencionado, el grupo sanguíneo, 0 o O. O aumentan los agresores, ahora ya tengo una bacteria, me he tomado antiinflamatorios no esteroides, he tomado aspirina, encima fumo, encima tomo licor, es decir, tengo un reflujo duodenal, ni hablar, ¿no? Úlcera va a tener. Esto es básicamente lo mismo. ¿Dónde, dependiendo del órgano, suele ubicarse macroscópicamente una úlcera péptica? Si está en el estómago, está en la curvatura menor entre cuerpo y antro. Esa zona se llama incisura angular, por si acaso. Recuerden anatomía. Si está en el duodeno, estará en el bulbo duodenal. ¿En qué parte? Es decir, en la primera porción duodenal, en la pared anterior. El tamaño es usualmente menos de 2 centímetros. La forma suele ser redondeada. ¿Por qué me sirve esto? Porque si yo tengo una úlcera, entre comillas, que está en la curvatura mayor, no en la menor, ya yo empiezo a dudar que sea úlcera, porque la úlcera en el estómago suele estar en la curvatura menor.
Si la encuentro en otro sitio, empiezo a dudar. Puede ser un cáncer. Igual acá. Si tengo una úlcera péptica, entre comillas, en el duodeno, pero en la tercera porción, y yo empiezo a dudar, no se debe ser cáncer. ¿Por qué? Porque no es el lugar habitual. El lugar habitual es la primera porción, en la pared anterior todavía. Si tengo una úlcera que mide 5 centímetros, yo digo, a un ratito, lo más frecuente es que sea menos de 2, debe ser otra cosa. Si lo normal, lo común es que sea de forma redondeada, y ahora tengo una úlcera de forma irregular, me empiezo a asustar. Puede ser otra cosa. Y cuando esa úlcera es estudiada al microscopio, la primera capa, de adentro afuera, de la mucosa hacia afuera, la primera capa siempre va a ser necrosis, porque el ácido mata a las células. La segunda capa es la capa de inflamación aguda. La tercera, o sea, polimorfos nucleares. La tercera capa es la capa de tejido de granulación, es decir, vasos sanguíneos, muchos, que además tienen linfocitos y células plasmáticas. Y la última capa es la capa de fibrosis. En ese orden, típica ubicación. Curvatura menor, unión entre cuerpo y antro, incisura angular. Forma redondeada, más o menos, tamaño 2 centímetros en promedio, o menos. Histología. Acá tengo un borde de la úlcera, el otro borde y el fondo. Como se dan cuenta, es una foto que yo le he doblado, la he duplicado, invertido para que me dé una imagen aparentemente completa de la úlcera, ¿no? En la foto debe ser hasta la mitad, ¿no? Esta primera capa que ustedes ven medio amarillenta, medio rota, es la capa de necrosis. La segunda capa es la azul, la moradita, que es la capa de inflamación aguda. La tercera capa es la rojita, que es la capa de tejido de granulación con linfocitos y células plasmáticas. Rojita porque tiene muchos vasos del tejido de granulación. Y la rosada es la capa de fibrosis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Miren, necrosis, polimorfo, segunda capa, vasos sanguíneos con linfocitos, tercera capa, tejido de granulación, cuarta capa, fibrosis. Los gringos ponen a fibrosis, le ponen S por esclerosis. Acá, necrosis, inflamación aguda, tejido de granulación, fibrosis o esclerosis. A ver, ahora hablemos de neoplasias del estómago. Nuevamente, las mesenquimales no las vamos a tocar, ni benignas ni malignas, pero son muchas y son raras. Benignas, epiteliales, se llaman pólipos y los tocaremos en intestino grueso porque los pólipos son muy parecidos en todo el tubo digestivo. Así que eso lo veremos más adelante, ¿ya? Y las malignas, epiteliales, son el cáncer gástrico, que es un tema de seminario y por lo tanto tampoco será tocado aquí. Es un tema suyo de seminario, con su profesor de laboratorio, de seminario, perdón. Y ahí, siendo las 6:22, terminamos estómago y empezamos intestino delgado. Tenemos todavía unos 22 minutos para dejarles 5 de descanso. ¿Ya? Yo también tengo un seminario a continuación. Recuerden que tenemos más o menos 6 metros de intestino delgado. Y también tiene congénitamente problemas como la atresia. Ya saben qué es eso, ya lo hemos estudiado. También puede haber estenosis, también saben qué es eso. Duplicación, de pronto no se acordaban, embriológicamente lo han estudiado. Cuando el intestino, que es una sola luz, se parte en dos, duplicación. Obviamente están mal las dos porciones, ¿no? Cuando el intestino rota mal, por ejemplo, formando ángulos, adherencias, torceduras, volvulos que veremos más adelante, y también tiene heterotopías, ¿se acuerdan? De encontrar tejido anormalmente localizado en el intestino delgado, por ejemplo, encontrar tejido pancreático. Miren, algunos problemas congénitos. Acá viene el intestino delgado de la luz normal y de pronto se achica. ¿Cómo se llama eso? Estenosis. Pero peor todavía, esta estenosis que debiera continuar con esta, está separado. ¿Cómo se llama eso? Atresia. En este caso hay una estenosis combinada con atresia. En este caso de acá, el intestino viene aquí y falta un pedazo y acá se continúa. Ausencia total de luz y es igual que esto, se llama atresia. Pero en este caso no hay estenosis. Vean que pueden estar juntas o pueden estar separadas. Acá tenemos el intestino que viene más o menos por aquí, y aquí generosamente se parte en uno y se parte en dos.
duplicación. Esto es malo, porque la luz en ambas ramas es disminuida y se obstruye con facilidad. Hay que sacarlo, como están haciendo ahí. Y acá están viendo el ejemplo más claro de un vólvulo. Un vólvulo es cuando se tuerce sobre su eje una gran cantidad de asas intestinales. Al torcerse, al rotar, comprimen el aporte vascular y se mueren estas asas intestinales por necrosis isquémica. Hay que sacar todo esto. Vólvulo. ¿Se acuerdan que en el esófago hablamos del divertículo de Zenker? Bueno, pues acá tenemos uno que se parece. En realidad no se parece nada, ¿no? Zenker y Meckel son dos palabras completamente distintas, pero a la hora del examen no falta quien se confunde. Bueno, Meckel entonces es un divertículo del ileón. Embriológicamente, ya lo han estudiado en embrio, es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, es decir, del ombligo, y continúa con el cordón umbilical, nada menos. Y eso ocurre, miren, en 2% de personas, o sea, de cada 100, 2 personas van a tener eso. No es raro. ¿Dónde se encuentra? A unos 20 o 30 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, del ciego. Está en el ilion terminal, ¿ya? Si está más arriba, ya no es divertículo de Meckel. Como todo divertículo tiene sus cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, adelgazadas, pero las tiene las 4. Y miren, este es lo más interesante, suele tener heterotopía del estómago y del páncreas metidas dentro del divertículo, en el intestino delgado. Si tiene estómago y produce ácido, y si tiene tejido pancreático que produce jugo pancreático, entre los dos te causan una úlcera péptica. ¿Se acuerdan que dijimos que uno de los lugares de úlcera péptica era un divertículo de Meckel? Esta es la razón. ¿Ya? Ya, este es palabreo. Si quieren leerlo, lo leen, no hay problema. Con tranquilidad en su casa. Esta es la pared de su abdomen, su barriguita. Este es su ombligo. El conducto ónfalo-mesentérico iba del ombligo, cordón umbilical, ombligo, hacia el mesenterio, ónfalo-mesentérico. Ónfalo significa ombligo. En las personas puede quedar como un cordón fibroso, como un ombligo profundo, como un cordón fibroso muy largo. Miren, como una comunicación directa con el ombligo y saldría contenido intestinal por el ombligo. Recién nacidos es posible eso. Puede formarse un quiste también. En el caso de divertículo se forma esta lesión. Pues. Este es el divertículo, una evaginación de la pared. ¿Ya? Divertículo de Meckel. Aquí suele haber una úlcera, puede haber una úlcera péptica porque hay tejido pancreático y tejido gástrico. Acá está la pared abdominal, el ombliguito, acá está un ligamento y aquí está su famoso divertículo de Meckel. Este es un caso en hospital, miren, bien bonito, igualito prácticamente que acá, con su cordón fibroso y su divertículo, ahí. Simpático, ¿no? Problemas vasculares. El infarto es una palabra que uno siempre la relaciona con el corazón. Infarto, piensa en el corazón. Pero ¿saben qué? Puede haber infarto en cualquier órgano. Infarto cerebral, renal, intestinal, testicular, ovárico, en cualquier órgano. Porque infarto es la muerte por isquemia. Muerte porque no le llega sangre suficiente. La etiopatogenia es trombosis, embolia, shock. Todo esto ustedes lo han estudiado el ciclo pasado con el doctor Yavar, creo. Hizo la clase de problemas vasculares. Así que ni repetirlo. Existen factores predisponentes como inflamación arterial, arteriosclerosis, también estudiaron el ciclo pasado, daño valvular, también lo estudiaron, vólvulo que acabamos de estudiar, intususcepción que veremos más adelante, estas dos vamos a verla un poquito más adelante, bridas, es decir, cicatrices fibrosas, alrededor de las cuales se tuerce un intestino y causa infarto. Recuerden que cuando el infarto ocurre en el territorio de la arteria mesentérica superior, es decir, yeyuno ilion, ciego, colon ascendente y parte transverso, y esa es la mitad de los casos, la causa suele ser arteriosclerosis. Cuando el infarto ocurre en el territorio de la mesentérica inferior, es decir,
El resto del colon transverso, colon descendente, sigmoides, es un cuarto de casos. La razón suele ser una trombosis. Y si el daño ocurre en cualquier sitio, en el territorio de uno o del otro, y eso es otro cuarto de casos, la causa suele ser shock. ¿Ya? El infarto intestinal puede comprometer solo la mucosa, un poco más de la pared o toda la pared. Y siempre tienen sangre allí, siempre son hemorrágicos. Lo van a ver. Acá tenemos el intestino de un color más o menos normal, pero este de acá obviamente no es normal. Rojo o negro, ¿no? En casos extremos llega absolutamente necrosado. Y lo negro es por la hemorragia, ¿no? Y este es un esquema de Surrobin, sencillo. Cuando solo afecta la mucosa, bueno, solo afecta la mucosa. La submucosa está bien, la muscular también y la celular también. Pero si ya empieza a afectar más capas, comienza, miren, la mucosa va desapareciendo, los vasos acá se van agrandando, el músculo empieza a sufrir, y si afecta toda la pared, todas las 4 capas, estas 4 capas están dañadas. No se olviden que la muscular es parte de la mucosa. Entonces, una capa, 2, 3, 4. Entonces se llama infarto transmural. ¿Ven acá? Acá reconocen más o menos la pared, las 4 capas. 1, 2, 3, 4. Acá ya no se ve el epitelio que estaba acá, ya no se ve. Infarto mucoso. Pero acá no se ve nada. El intestino se puede obstruir por varias razones. Por hernias, por ejemplo, en el ombligo o inguinal. Y una hernia es esto, salida parcial o total de una víscera a través de un punto débil en su pared del órgano que normalmente le aloja, ¿no? Es lo que les decía al inicio, nomás comenzando la clase. Ahí está, una herniación. A veces hay fibrosis por una operación previa. Por ejemplo, si los han operado de apendicitis, pueden haber hecho una fibrosis con los años, y ahí eso es un riesgo. Intususcepción es cuando un pedazo del intestino se introduce en la luz del segmento intestinal adyacente, como están viendo aquí, como una manga remangada de camisa, como una manga de camisa remangada, más o menos, para que tengan una idea. Y también se obstruye. Y volúlo ya lo vimos hace un rato en la foto, ¿no? Es esto, una torcedura. Con alguna frecuencia, uno ingiere algún alimento contaminado, donde la tía veneno, por ejemplo. Bueno, ahora ya no compran donde la tía veneno, ¿no? Bueno, el hecho es que las bacterias crecen con facilidad en alimentos no frescos, y uno puede tener una infección intestinal o enterocólica por bacterias, por virus, parásitos u hongos. Las más frecuentes son por bacterias. Y olvidemos el chamullo y vamos a ver acá esto. En líneas generales, esas bacterias pueden ser bacterias que producen toxinas o bacterias que invaden. Las que producen toxinas no ingresan. Miren, esto representa, este cuadrado, este cubo, representa la pared intestinal. Estas son las bacterias que se han comido ustedes con su salchipapa esa de azul, ¿ya? Están las bacterias. Estas bacterias están en la luz. Ninguna se ha metido a la pared. Pero estas bacterias producen una enterotoxina. Y esa enterotoxina lo que hace es jalar líquido, paralizan la bomba sodio-potasio y hace que el líquido salga hacia la luz intestinal. Estos pacientes tienen diarreas acuosas por esa razón. Puro líquido, se deshidratan en un ratito, se pueden morir, ¿eh? Pero si esa salchipapa de 50 céntimos ahora, ¿ya? Esas que venden en carretilla y el pata antes tiene su balde acostado y nunca se lava la mano y con eso se rasca la oreja y otros agujeros naturales. Esas bacterias tienen la mala suerte de que se las comieron. Miren que están aquí en la luz y también se metieron al intestino. Acá no, aquí sí. Es decir, se han invadido, han causado una herida de algún tipo. Entonces, por esa herida, el intestino produce moco en respuesta y sangrado. Y todo eso se va a las heces, a la diarrea. Esta diarrea es con moco y sangre. Y eso lo van a preguntar siempre a todos los pacientes que tienen diarrea. Señora, señor, niño, ¿cómo es tu diarrea? ¿Pura como agua o con moco y sangre? Si tiene moco y sangre se llama diarrea disentérica. Si tiene la otra es diarrea acuosa. Las bacterias son completamente distintas en un caso u otro. Entonces ahora sí, ya este palabreo ya no parece tan palabreo, ¿no? Esta es la no invasiva, la de la izquierda. Esta es la invasiva,
la de la derecha. Ya no les vuelvo a hablar. Pero esta sí no estaba en el esquema. Las que causan granulomas son la Salmonella typhi, que causa úlceras longitudinales, o sea, a lo largo del intestino, alargadas, como culebras, ¿ya? Y la tuberculosis, fíjense, causa úlceras, pero transversales, ¿ya? Como los pliegues del intestino, transversales, como llantitas, ¿ya? ¿Me entienden la idea, no? Si no me entienden, me pregunto. Pero también hay enterocolitis por virus, clásico en niños, ¿no? También hay por hongos, también hay por parásitos. No podría hacerle pues ahorita una explicación de la giardiasis, de la entamoebiasis, la saccaridosis. No hay forma, no tengo tiempo. No hay tiempo, no se explica. Por hongos más común es la cándida, Candida albicans. Y por virus hay montones de virus. Enterovirus también, montones. Así que esto como referencia. Esto de acá sí tienen que saberlo, por favor, ¿ya? Las bacterias. Entonces aquí como ejemplo nada más, Giardia lamblia, en una biopsia de duodeno. Giardia. Acá tenemos gusanitos, ascaris o strongyloides o Enterobio vermicularis, ¿se acuerdan? Acá este es un ascaris grande, así son los ascaris grandotes. Acá hay montones, miren, parecen fideos, y no, son ascaris, han obstruido el intestino, imagínense. La mala absorción o el síndrome de mala absorción es eso, cuando el paciente tiene dificultad para absorber los nutrientes de los alimentos que ingiere. La enfermedad clásica tiene 4 nombres, es una única enfermedad. Enfermedad celíaca, también se llama SPRU no tropical, SPRU celíaco, o, el nombre que más me gusta, enteropatía sensible al gluten. Y es mejor nombre porque me dice cuál es el problema. Y la patogenia me lo ratifica. Una hipersensibilidad contra esta proteína, ¿ya? Que es una proteína que está en el gluten del trigo, cebada, centeno, no en arroz, no en maíz. El hecho es que esta proteína desencadena una respuesta de anticuerpos en donde colateralmente se daña las microvellosidades intestinales del paciente. Por eso es que uno empieza a ver vellosidades y microvellosidades aplanadas, y en la histología lo confirma, ¿no? A todo eso se le suman linfocitos y células plasmáticas, ¿ya? En la sangre uno puede encontrar los anticuerpos, esos que les digo que se formaron acá. Ese es un método diagnóstico. Miren, pobre paciente mayor, completamente adelgazado, miren sus miembros inferiores, sus brazos, etc. Está barrigoncito no por gordito, sino porque tiene edema, tiene ascitis, derrame peritoneal. Las heces de este paciente son típicamente así, abundantes, verde amarillentas, porque tienen grasa, flotan en el agua porque tienen grasa, el olor es inolvidable, algún día lo van a oler y nunca se van a olvidar. ¿Qué más? Bueno, completamente distintas a las heces usuales. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de nutrientes, no los ha podido absorber, porque sus microvellosidades están dañadas. Ya saben por qué. El anticuerpo. Macroscópicamente yo puedo agarrar una lupa y mirar y digo, acá están las vellosidades normales, ¿ah? Y en el paciente con la enfermedad están así, aplanados. Histológicamente al microscopio son vellosidades largas. Miren acá cómo están. Se han acortado y se ha llenado de linfocitos. También en el epitelio, por si acaso. Acá no, acá está limpio el epitelio. Esta como referencia nada más, la enfermedad de Whipple, se lo leen en su casa, ¿ya? No viene en el examen, pero quiero que se lo lean. Neoplasias del intestino delgado. Este es interesante. Otra vez, nada de mesenquimales. Las mesenquimales pasan a la historia, ahorita. Las epiteliales benignas, el adenoma de glándulas de Brunner, recuerden, las glándulas de Brunner están en el duodeno. Cuando aumentan en número, se le llama adenoma. Es una lesión, como ven, benigna, ¿ya? No es cáncer. Y es epitelial porque las glándulas son epitelio. Las malignas, y aquí sí cambia todo, ¿ya? Presten atención. Las malignas en estómago, las malignas en colon, siempre son adenocarcinomas. Pero el intestino delgado, a pesar de que mide 6 metros y está lleno de glándulas,
casi no tiene adenocarcinoma. Mire que dice bien clarito, es muy raro, muy inusual. La neoplasia maligna más frecuente del intestino delgado y del apéndice fecal también es este famoso tumor carcinoide. ¿Ya? También pueden haber linfomas y en los mesenquimales ni los tocamos. ¿Qué es un tumor carcinoide? Es una neoplasia de células neuroendocrinas, maligna de células neuroendocrinas. ¿Dónde? Los dos sitios clásicos, ilion y apéndice fecal. Son de color amarillento, típicamente, y parecen unos nódulos, ¿ya? La mucosa normal los cubre, pero además, a pesar de eso, se ven amarillos. Histológicamente son células bien chiquitas. Parece que no fueran malas, y son recontra malas, ¿ya? Así que no crean que porque es chiquita es buena, no, a veces no. Todas son igualitas. Una célula se parece a otra. Y eso se separa del patrón usual de los cánceres, que siempre decimos, las células malignas son más grandes, más chicas, irregulares, ¿no? En este caso no, todas son igualitas. Y como son células neuroendocrinas, producen una hormona. Solo una. Aquí he puesto varias para que vean que una puede producir esta, otra neoplasia produce esta, etc. Y así. Cada una dará un signo diferente. Si el tumor produce insulina, tendremos un paciente que de pronto hace hipoglicemias y se desmaya, por ejemplo. Si el tumor produce gastrina, ¿qué tenemos? Un Zollinger Ellison, ¿se acuerdan? Que estudiamos hace un rato. En fin. Ahí está, tumor amarillo, tumor amarillo. Macroscópicamente. Histológicamente, tengo así, como glas, como cordones, no importa, como cordones, como islas. Histológicamente, miren, son así. Chiquitas, redonditas, monomorfas, parecen benignas y son malas, ¿no? Bien, jóvenes, les quiero dejar siquiera unos 9 minutos para que estiren las piernas, de pronto tienen otra clase y yo también tengo otra clase en 9 minutos, ¿ya? Y acuérdense que nos quedamos aquí. La próxima clase terminamos esta y hacemos la otra y nos sobra el tiempo, ¿ya? Así que tranquilos nomás. Me despido, la clase la tienen completa para que se la bajen, ¿ya? Y bueno, nadie ha participado, espero que estén ahí, no se hayan dormido. Supuestamente hay 72 estudiantes. En buena hora. Ajá, Estamos la aquí, doctora Vito. doctor. Así está ahí. Ok, ok. Listo, ya. Cuídense mucho, ya. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao. La próxima semana, a la misma hora, mismo canal, ¿ya? Chao. Hasta luego, doctor. Sí, ya está. Chao, doctor. Nos vemos. Cuídense.